Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Aries, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Aries, te pido por favor que mires al menos lo que es el comercial completo. ¿Para qué? Para que YouTube pueda promocionar mi canal, ¿vale? Me estoy reactivando otra vez. Estuve delicado de salud, pero aquí estamos de vuelta. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Respira, me dice. El arcángel Rafael, respira profundamente varias veces y expira con lentitud para revivar tu energía y expulsar lo que son viejas costumbres. Siento, mi querido Aries, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor tiene un poco de ansiedad. Puede ser que estás estresado, estresada por la decisión o el acercamiento de una persona, ¿vale? O a lo mejor me dice Richard, el problema que yo tengo actualmente, lo que me causa estrés, lo que me causa ansiedad, porque es lo que estoy percibiendo para un grupo de ustedes, puede estar vinculado también lo que es en la parte material, en proyectos o en cualquier problema que tú tienes. Es muy importante que te lo tomes las cosas de una forma práctica, que no te agobies, no estés pensando en tu problema, trata de buscar lo que es una solución, o simplemente no te estés comiendo la cabeza si alguien se ha puesto en contacto contigo, si alguien de repente te ha hecho algún tipo de propuesta o algo por el estilo, ¿vale? Porque te noto un poco estresado, un poco estresada, cariño, o algo te está preocupando en estos momentos. Vamos a ver qué nos dice en el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Es una lectura general, solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Muy bien, esta carta, vamos a empezar de una vez, ¿vale? A ver, vamos a ver qué ha estado pasando contigo, Aries, mi emperador, mi emperatriz, te he extrañado, cariño. Tenemos la carta del 5 de bastos, hay muchos conflictos internos en tu vida, estás teniendo muchos conflictos. Puede ser que esté relacionado tanto lo que es en la parte del trabajo como también lo que es con la comunicación con los demás, ¿vale? Pero es como si tú quieres claridad en tu vida. A lo mejor de repente ha habido algún tipo de contacto, has tenido una respuesta, tú quieres claridad. Y tenemos aquí lo que es la carta del 3 de oros. Para muchos de vosotros está vinculado con la conexión de una persona, sí, pero creo que no te sientes como no te sientes muy cómodo, muy cómoda con este contacto o hay algo que tienes que resolver. Quizá de repente hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, todo lo que yo aguanto a esta persona es por mis hijos, ¿vale? Porque hay un vínculo aquí, hay una conexión con alguien. Vamos a ver. Y tenemos aquí la carta de la muerte. Creo que muchos de vosotros han retomado el contacto o van a retomar el contacto con una persona. Sí, y esto te está causando un poco de estrés, te está causando un poco de ansiedad. Por eso que siento que tú quieres buscar claridad. Siento que tú me dices, Richard, ¿para qué ha vuelto? ¿O qué está pasando con él o con ella que no se pone en contacto conmigo? Puede ser el caso, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos aquí la carta del 6 de copas y tenemos la carta del rey de bastos. Hay muchos recuerdos, cariño, como que estás de repente pensando mucho en una persona en concreto. Alguien que puede ser que esté vinculado inclusive desde la infancia, desde tu juventud, o simplemente tú extrañas a un hijo también, porque la carta del 6 de copas me habla en el deseo. ¿No será Aries que a lo mejor me dice, Richard, lo que yo quiero en estos momentos es de repente ampliar la familia? Puede ser que me dice Richard, mi reloj biológico me está diciendo que ya ha llegado el momento de repente de ser padre, de ser madre, pero es algo que te atormenta, cariño. Está vinculado con los hijos, ¿vale? O está vinculado con la familia, con el hogar. Siento que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que me dice también, porque recuerda que tenemos la carta de la muerte y del renacimiento. Siento que muchos de ustedes o han retomado el contacto o van a retomar el contacto con una persona que es desde la infancia, desde la juventud, o con una persona que a lo mejor tú tienes un hijo en común. No sé por qué siento, Aries, que tú como que quieres proteger esto, como que te noto muy protector, muy protectora. Te noto como que quieres, de repente me dice Richard, ¿a qué ha vuelto? ¿No será que a lo mejor quiere quitarme el cariño de mis hijos, de mi entorno? ¿O por qué esta persona ahora vuelve? Siento que alguien ha dejado todo, Aries. Siento que a lo mejor tú te has enterado de que él o ella
ha terminado una relación, ha terminado lo que es un contacto, ¿vale? Por eso te digo que empieza otra vez el acercamiento de ellos. Vamos a ver qué más me dicen ahora lo que es los ángeles del amor. Pero tú buscas claridad, cariño. Estás buscando claridad y esto implica que quieres saber de ellos o de ellas. O que a lo mejor de repente puede ser que me dice Richard, no tengo contacto hace una temporada con mis hijos, con mi familia, y tú buscas claridad. Me dicen, abra su mente, puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Abra su mente. Por eso te digo, yo creo que para muchos de vosotros, Aries, ha vuelto el contacto de alguien, ¿vale? O tú te has puesto en contacto con alguien. Siento que a lo mejor no te sientes todavía muy seguro o muy segura de qué pretende ellos, qué es lo que está buscando ellos. Pero me está diciendo que te des una oportunidad, que trates de conversar o que simplemente no te cierres, al margen de lo que ha pasado, ¿vale? Pero recuerda que todo es libre albedrío, porque a lo mejor me dice Richard, yo sé que esta persona quiere recuperarme, pero me ha hecho tanto daño, yo no quiero darle lo que es una oportunidad, o simplemente yo tengo mis hijos y no sé qué pasará. Puede ser que esto sea un bloqueo para ti. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un Cáncer, me sale un Leo, un Virgo, tenemos un Escorpio y tenemos lo que es un Libra. No sé por qué siento mi emperador, mi emperatriz, te he extrañado, cariño. Yo siento que a lo mejor me dice Richard, he tenido una propuesta o hay una persona que te pretende y tranquilamente tú estás esperando otra energía. Tú estás de repente con la ilusión de que otra persona va a volver. Cariño, por eso ya las energías me están diciendo desde un momento, tú tienes que abrir tu mente, tú a lo mejor estás perdiendo tu tiempo esperando a alguien, cuando existe ya alguien, existe un amigo, una amiga, una persona cercana que está por ti, pero tú tienes que darte esa oportunidad, tú tienes que abrir tu mente. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, vamos a ver. La letra G, la letra N, la letra Q, G, otra vez G, la letra U, F, la letra E, Z y la letra H. Siento Aries, que tú estás en una encrucijada. Siento que a lo mejor de repente tú extrañas a alguien con la cual has tenido una aventura, una historia. Por eso nos dicen, abra su mente. Si tú no estás conforme con una relación, si tú a lo mejor de repente quieres darte una oportunidad, tendrías que dar ese gran paso, cariño. Sé que a lo mejor esta persona te ha hecho daño o a lo mejor tú tienes algo que resolver lo que es en tu vida, porque me hablan de claridad, pero nos están diciendo que tendrías que dar ese gran paso. Entonces, si tú quieres a alguien realmente, ¿por qué no avanzas? ¿Por qué no te atreves? Vamos a ver qué nos dicen ahora lo que es el tarot. Arcano. A ver. Vamos a ver el tarot arcano. ¿Ves? Tú te has enterado de algo, Aries. Tú te has enterado de algo, ya sea de repente por las redes sociales o alguien ha vuelto a tu vida. Alguien quiere conversar contigo. Porque me dicen terceras personas. Alguien ha estado pendiente de ti. Alguien regresó, Aries. Alguien regresó o alguien va a regresar. Pero viene con buena vibra, con buena aura, ¿vale? No es que sus intenciones sean malas, no. Quiere recuperarte. ¿Ves? Necesita de repente que tú le des lo que es una oportunidad, cariño. Por eso te digo, alguien se pone en contacto, alguien quiere ponerse, sí, nunca te ha dejado de pensar. Creo que muchos de vosotros de repente, inclusive esta persona, está lo que es en la distancia. O puede ser que esta persona no está dentro de tu entorno y te ha pedido conversar, te ha pedido tratar, te ha pedido hablar. Está esperando tu respuesta, ¿vale? Sí, está esperando tu respuesta, pero hay muchos de ustedes, Aries, que a lo mejor me dice, Richard, no estoy todavía seguro o segura al 100% de darles oportunidad. Porque sale aquí la carta del 5 de copas, tiene muchas dudas, tiene bloqueos de querer darle una oportunidad a esta persona. No te sientes bien, no te sientes bien. Por eso que hay mucha lucha interna, por eso que me dicen que tienes que relajarte un poquito, ¿vale? Voy a cambiar lo que es de mazo, a ver qué me quieren decir. Vamos a ver. Vamos a cambiar de mazo.
A ver, vamos a ver. La carta del paje de bastos y tenemos la carta del 7 de pentáculos. Sí, hay una persona que quiere una oportunidad, cariño. Hay una persona, pero yo creo que vosotros, antes que se den esa oportunidad, tienen que arreglar un asunto pendiente. Porque tenemos aquí la carta del 7 de pentáculos, o a lo mejor me dice Richard, esta persona me tiene una deuda, o esta persona de repente te robó, o simplemente te quitó algo, pero sin embargo ha vuelto otra vez. La carta de la templanza busca el equilibrio, me dicen, y con la carta del 8 de copas tienen que liberarse. Yo lo que puedo sentir de todo esto, yo siento que hay una persona que ha vuelto. Tú no te sientes muy seguro o muy segura, o hay una persona que va a volver a tu vida. Es una persona con la cual de repente hay un vínculo de hijos, de familia. Pero siento que una de este grupo de personas tranquilamente a ti te ha robado, tranquilamente tiene una deuda contigo, y tú me dices, Richard, me habla de todo menos de lo que me ha quitado, y por eso que tú quieres que ellos reconozcan o simplemente acepten lo que es su error también. A mí las cartas me dicen, tendrías que abrir tu mente, trata de hablar de este tema de una forma pacífica y trata de buscar lo que es tu liberación. No puedes continuar siempre con esa herida, ¿vale? Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es números, todavía no acabo, chicos. Mira, me salió 3-3. Puede ser que la persona de tu interés tiene 33 años o simplemente busca lo que es mensaje en numerología, el número 3 o el número 33. Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos dicen lo que es el tarot elemental. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta del as de oros. Tenemos la carta del 9 de copas. Tenemos aquí también la carta del caballero de copas y la carta de colgado. Mi querido Aries, y especialmente también para solteros y solteras, si muchos de vosotros están en estos momentos en plan picaflor, como yo siempre digo, estás conociendo a uno, estás conociendo a otra, no tienes muy claro lo que tú quieres, hay una persona que te va a demostrar algo más, ¿vale? Siento que muchos de vosotros están en muchas relaciones, cariño. Tú me dices, Richard, estoy soltero, estoy soltera, ¿vale? No tengo una relación segura, estoy conociendo muchos grupos de personas, pero hay alguien que te demuestra más. Hay alguien que te demuestra de que es sincero o es sincera, porque tenemos aquí la carta del as de oros, mira. Pero sin embargo, siento que muchos de vosotros están conociendo a muchos grupos de personas. Siento que hay una persona que también de repente me dice, Richard, esta persona me ha dicho que quiere algo conmigo, esta persona me está demostrando, pero sin embargo todavía tiene contacto con su ex o tiene contacto con otro grupo de personas, ¿vale? Pero te está pidiendo de repente una oportunidad o te está pidiendo tiempo, porque sales aquí la carta del colgado con la carta del caballero de copas. Te pide tiempo, pero me dice Richard, ¿cómo le voy a dar tiempo si está tratando con alguien? ¿Cómo le voy a dar tiempo si todavía no se divorcia de alguien? Vamos a continuar. ¿Ves? Es que te pide tiempo, cariño. Para esta persona, no vayas a creer que es fácil, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque a lo mejor el tiempo que te ha pedido es porque tiene que soltar una relación o porque tiene que arreglar asuntos pendientes en su familia, en su hogar. Pero esta situación te causa mucho estrés, esta situación te causa mucho dolor, porque tenemos aquí la carta del 3 de espadas. Es como si me dijeras, Richard, yo amo mucho a esta persona, yo quiero mucho a esta persona, pero sin embargo me causa dolor que todavía continúe con él o con ella, o que siempre de repente te pide tiempo, y pasan los años y tú te das cuenta que eso no se puede recuperar. Porque aquí hay un dolor de amor, un dolor de sentimientos, pero no puedo sentenciar de que él o ella sea malo o mala. Esta situación, siento que tú me dices, Richard, quiero soltar ya, quiero liberar, quiero olvidarme de esta persona. Estás cansado, estás cansada, ¿vale? Hay personas que te están bombardeando, hay personas que a lo mejor te están diciendo, no vale la pena, tienes que soltar ya, tienes que olvidar ya. Alguno de vosotros está muy firme con los sentimientos que tienes por esta persona, pero hay otro grupo de ustedes que está
dudando, como que a lo mejor me dice Richard, es cierto, es verdad lo que me están diciendo, tendría que soltar ya. Yo lo que te puedo decir, Aries, siento que esta persona te quiere, siento que esta persona te ama y es verdad que necesita tiempo, pero vuelvo a repetir, todo es libre albedrío. Al final la decisión lo tomas tú, al final la respuesta lo tienes tú, ¿vale? Pero hay un grupo de ustedes que quiere deshacerse de esta historia. Tus motivos tendrás, ¿vale? Tus motivos tendrás, vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. A ver, Aries, respuesta en el tarot egipcio. Voy a poner lo que es 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. 3 grupos y vas a elegir uno de ellos, ¿vale? A ver. Haz cualquier pregunta de una forma general. Te voy a dar 7 segundos y vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de la justicia es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la fuerza es un sí. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot egipcio, lo que es en la parte económica también. Vamos a ver, economía para Aries. Tenemos aquí la carta de la rueda de la fortuna. Hay un grupo de ustedes que el trabajo implica desplazamiento. Hay un grupo de ustedes que quiere hacer un cambio, lo que es en la parte laboral. Puede ser que inclusive de repente vas a hacer un viaje lo que es en el extranjero o vas a tener una respuesta que está vinculado con el extranjero o a través del internet. Tiene la rueda de la fortuna, entonces lo que tú quieras hacer en tu cambio, lo que tú de repente estás planificando para un viaje, para un desplazamiento, esto va a ser positivo. La carta del emperador, este mensaje o esta respuesta que te va a llegar a través del internet, puede ser por un correo, puede ser por el WhatsApp o una propuesta de un viaje, va a ser de una forma legal. ¿Por qué te digo? Porque tienes aquí lo que es la carta del emperador. Hay un contrato de por medio o hay una firma de documentos. La carta del colgado. Siento que muchos de vosotros, cuando te llegue esta oportunidad, te lo vas a pensar, vas a reflexionar, porque a lo mejor de repente te da un poco de dolor o de tristeza, y ya me lo estaba refiriendo lo que es al principio de la lectura. Dejar tu familia, dejar tu hogar, ¿vale? Porque sale aquí lo que es la carta del colgado, que nos representa también a personas menores. A lo mejor de repente me dice Richard, a lo mejor tu problema es, cuando te llegue este contrato, esta propuesta que implica desplazamiento, implica también de que tú tengas que dejar a una persona, dejar una relación con la cual de repente tú has empezado recién. La carta de la templanza. Luego de que tú vas a estar reflexionando, vas a estar pensando, recuerda que todo es libre albedrío, tú vas a llegar a una decisión porque tenemos la carta de la templanza. Y la carta del loco, te vas a atrever a dar ese gran salto, cariño, ¿vale? Si en este momento me dice Richard, tengo dudas, tengo temores por cualquier motivo, no quiero soltar a esta persona, me da tristeza a mis hijos, no me siento seguro o segura de dar ese gran salto en un cambio de trabajo, en un viaje, en un proyecto, luego de reflexionar, luego de pensar, vas a atreverte, porque cierras con la carta del loco. Cierras con la carta del loco. La carta del juicio. Para muchos de vosotros lo que es en el tema laboral implica inclusive algo nuevo, me dicen. Muchos de vosotros se van a estar cambiando de trabajo. Muchos de vosotros de repente van a empezar a reciclarse o van a hacer algo nuevo, algo muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado a hacer, lo que es en la parte laboral. La carta del juicio me dice, es el nuevo comienzo de tu vida, de tu historia, de tu relación también. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? A ver, ¿qué nos quieren decir lo que es en la carta guía? Vamos a ver, Aries, carta guía, ¿vale? La carta de la sacerdotisa. Toda esta vida, me dicen, es evolución.
Todo en esta vida es crecimiento. Ha llegado el momento de que tú asumas tu poder, ha llegado el momento de que tú avances, me están diciendo, porque tenemos aquí lo que es la carta de la sacerdotisa. No tengas miedo, me dicen. No tengas miedo porque tú te vas a nutrir de sabiduría. Entonces, como tenemos como carta guía la carta de la sacerdotisa, también te está refiriendo lo que es en la parte de los sentimientos, lo que es lo que tú estás buscando claridad. Todo llega por un motivo, nada es por casualidad, todo va a caer por su propio peso. La sacerdotisa también me están diciendo, para un grupo de vosotros, hay una persona mayor, hay una persona adulta que quiere ofrecerte tu ayuda, que quiere de repente darte un consejo. Pueden ser los padres o una persona adulta o muchos de vosotros de repente también tienes una historia con una persona que puede ser mayor que tú, ¿vale? Mayor que tú. Vamos a ver qué me quieren decir las características con dos cartas. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, la persona de tu interés tranquilamente está lo que es en la distancia. Veo que esta persona de repente hace falta que tome esa iniciativa, te extraña, te piensa. Puede ser que muchos de ellos, e inclusive van a renunciar. Ya me está hablando desde un principio que hay un grupo de personas que va a renunciar a todo para poder estar a tu lado, o va a ser un viaje a larga distancia, ¿vale? La carta del 6 de espadas me dicen, esta persona se da cuenta que no puede vivir sin ti. Esta persona se da cuenta que por más que tenga dinero, por más que esté con una nueva historia, con un nuevo amor, no puede vivir sin ti. Muchos de ellos de repente son de piel blanca o trigueña, cabello largo, negro, muchos de ellos también cabello corto, castaño, sea hombre o mujer. Veo que esta persona puede ser de elemento aire o elemento fuego también. Algunos de ellos de repente están en otro continente, en otro país, porque me hablan de desplazamiento. Tranquilamente la persona de tu interés tiene que hacer un viaje internacional o nacional. Puede ser que conduzca algún tipo de camioneta o puede ser que a lo mejor sea, supongamos, a lo mejor sea el capitán de un avión, porque veo un cargo muy importante aquí, pero sin embargo vuelve por ti o va a ser un viaje, ¿vale, mi querido Aries? Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista y gracias, Aries.